La contraofensiva de Estados Unidos sobre América Latina, destinada a terminar con todos los gobiernos que no están alineados, sigue sumando eslabones a la cadena con la que pretenden mantenernos desunidos y dominados. Ahora van por Colombia y por Cuba. Luego viene Brasil y finalmente la agenda marca México. De Uruguay y de Nicaragua parece que de momento se olvidaron, por suerte para ellos. En los últimos días, la injerencia en los países de la región siguió escalando, como nos contaba Marco. Ayer por la noche Iván Cepeda denunció anomalías durante la elección, entre ellos la participación irregular de más de 800.000 personas durante la votación. Por su parte, nuestro compañero de Canal Red, Julián Macías, documentó en su cuenta de X la intervención en esa red social de cientos de cuentas extranjeras que durante la campaña colombiana misteriosamente empezaron a realizar publicaciones en español. Además, durante la semana pasada se produjo la acusación contra Raúl Castro con 3 décadas de atraso por algo que sucedió en 1996. Como les explicamos en la base América Latina, pero no fue el único avance en la injerencia. La semana fue más bien prolífica. Veamos algunas de las iniciativas que salieron a la luz. Adelante, Ina. El jueves pasado, el intervencionismo gringo empezó a preparar el terreno para uno de sus próximos objetivos, Brasil. El Departamento de Estado anunció que el Comando Vermelho y el primer comando de la capital fueron incorporados a la lista de organizaciones terroristas extranjeros. Atención con esto. Durante su encuentro con Trump, Lula da Silva se había opuesto a esa designación. Por el contrario, Flavio Bolsonaro la había apoyado. La inclusión de estas organizaciones en el listado anticipa el intento de instalar el narcotráfico como tema principal en el debate público en Brasil para construir una agenda que mejore las chances electorales de la derecha cuando falta tan solo un año para las elecciones presidenciales. El mismo jueves pasado, el New York Times reveló que Guatemala autorizó a Estados Unidos a realizar ataques dentro de su territorio. El primer reflejo del presidente Bernardo Arévalo fue minimizar el acuerdo, explicando que solo se trataba de asistencia para operaciones lideradas por las fuerzas de Guatemala. Pero luego el ministro de Defensa, Henry Sáenz, publicó una carta que había enviado al secretario de Guerra, Peter Hegseth. El texto confirma lo que Arévalo desmiente. En la carta, el ministro de Defensa pide asistencia de Estados Unidos para realizar operaciones militares activas para combatir organizaciones terroristas señaladas por Estados Unidos dentro de Guatemala. Las organizaciones que serán combatidas van a ser designadas por Washington, según admite el propio gobierno de Guatemala. Soberanía. ¿Qué es eso? Alguna antigüedad del siglo XX, seguramente. La operación excede a ese país y apunta también contra México. Busca incrementar y normalizar la presencia militar estadounidense en la región para ganar influencia y rodear a los países díscolos. Recordemos que el presidente de Honduras, Nasri Asfura, confirmó en uno de los audios difundidos en exclusiva por Diario Red que autoriza a Estados Unidos instalar una nueva base militar en la isla de Roatán, ubicada en el Mar Caribe, bien cerquititititita de la península de Yucatán. La contraofensiva de Estados Unidos sobre América Latina también sumó otro eslabón en Venezuela y la excusa, por supuesto, también es el narcotráfico. La agencia Associated Press reveló que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, está siendo investigada por la DEA por lo menos desde 2018. Según esa agencia, la administración Trump habría pedido a la justicia no avanzar con la investigación mientras Rodríguez colabore y continúe al frente de la presidencia. Más que una investigación genuina, estamos entonces frente a la instrumentalización de la justicia como arma extorsiva. Ya sabemos cómo termina este cuento. Cuando Delcy Rodríguez deje de ser útil o no obedezca a las órdenes de Estados Unidos, la causa se reactivará y será señalada como una peligrosa narcotraficante. Otra iniciativa en Jerezita fue protagonizada por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, funcionando como una correa de transmisión del Departamento de Estado. En este caso fue para favorecer las chances electorales, como decíamos, de Abelardo de la Espriella. En una iniciativa insólita, anunció junto al candidato de derecha un acuerdo para eliminar los aranceles a los productos colombianos. Digo insólita porque el acuerdo no fue anunciado junto al presidente de Colombia, sino con un candidato que no tiene potestad para firmar ningún acuerdo. O para decirlo de otro modo, no existe acuerdo. Lo que hicieron fue una performance y una extorsión a Colombia para favorecer al candidato de la ultraderecha.
El baldazo de agua fría esta vez vino de Colombia, pero antes fueron Brasil con Bolsonaro, Argentina con Milei, Chile con Kast y más recientemente Honduras con Asfura. La brutalidad de la contraofensiva de Estados Unidos sobre Latinoamérica la estamos documentando en todas las emisiones de este programa, pero tenemos una pregunta. ¿Es inevitable su éxito? Escapar a la autocrítica y barrer los errores debajo de la alfombra es cómodo, pero no aporta nada porque equivale a admitir que la derrota está predeterminada, que no hay nada que podamos hacer para esquivar ese desenlace. De ahí a concluir que lo mejor es ponerse las pantuflas, queda solo un paso y entraña un peligro futuro, volver a repetir los mismos errores. Por eso preferimos preguntar y molestar, hacer preguntas y reflexiones que sean incómodas para nosotros mismos, para ustedes y también para los gobiernos pasados y presentes con los cuales obviamente simpatizamos. La verdad es que podríamos cumplir con el trámite de terminar esta sección sin molestar a nadie y todos contentos, pero ¿de qué vale en este momento, donde las derrotas se suceden, reflexionar sin incomodar y sin buscar los desaciertos que nos trajeron a este barro? Hablar del avance de la ultraderecha es desviar el diagnóstico y no asumir la gravedad del momento. Lo que avanza no es una fracción ideológica, es el imperialismo. Latinoamérica es el caramelo que Estados Unidos se quiere meter en la boca. Y sus aliados, como siempre a lo largo de la historia, son las oligarquías locales. Lo que estamos viviendo luego de 2 décadas de rebeldía es la revancha contra los pueblos, una restauración imperialista y oligárquica. Donde la ultraderecha es apenas un instrumento entre muchos en pos de esa restauración. Cuando el instrumento haya perdido el filo lo van a descartar y a reemplazar, ¿qué tal Javier Milei? Pero lo que no se va a terminar es la contraofensiva que va a continuar por otros medios. Lo digo con un ejemplo, derrotar a Milei justamente será muy bueno, no lo negamos, pero el problema que tiene Argentina para construir un futuro mejor no es solo Milei. Lo que debe ser derrotado es el sector social, el poder económico y la oligarquía para la cual Milei pone el país de rodillas. Sin ellos seguirá siendo un bufón que pasea por canales de televisión. Derrotar a Milei sin derrotar a esa clase social, ese proyecto, ese poder, es eliminar el síntoma, dejando intacta la enfermedad. La tarea de los gobiernos progresistas no es generar buenos negocios para los empresarios locales. Cuando llegue el momento, el perro va a morder la mano que le da de comer. Generar buenos negocios para ese empresariado es garantizar que cuando muerdan tengan más fuerza. Los gobiernos progresistas que hubo en Latinoamérica en las últimas 2 décadas debilitaron a ese sector social, implementaron todas las medidas necesarias para restarle poder o por el contrario, estuvieron alimentando al perro que ahora nos muerde con más fuerza. Estados Unidos, junto a las oligarquías locales, le han declarado la guerra a toda la región y uno de los problemas que tenemos es que nos negamos a asumirlo con la misma claridad con la que ellos lo asumen. Por eso no nos defendemos ni nos unimos. Hace muchas décadas, Juan Domingo Perón dijo que el siglo XXI nos encontraría unidos o dominados. Y aquí estamos, desunidos, facilitando nuestra dominación.